Bienvenidos, damos gracias a Dios por esta oportunidad, nuevamente aquí en el canal, volver a las Escrituras. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Después el Evangelio de Mateo dice y nos delega a nosotros esa responsabilidad: vosotros sois la luz del mundo. O sea, cada uno de nosotros, la iglesia, tiene esa gran responsabilidad, esa metáfora tan diciente: vosotros sois la luz del mundo. En este contenido de hoy vamos a mirar con gran responsabilidad María Magdalena, la Virgen María, y si es María la Madre de Jesús, o la Madre de Dios, más bien corrijo, la Madre de Dios. Muchos son ¿quién es María Magdalena? Mucho es lo que se habla de ella, hay tantos comentarios, tantos argumentos sobre la vida de María Magdalena. Algunos dicen que las Escrituras no hablan mucho de ella, pero sí hay una película y a pesar de que se habla poco de ella, es muchísimo lo que se habla de ella, y hay como hablar y hablar, pero es muchísimo lo que se dice acerca de María Magdalena, a pesar de que se dice que las Escrituras hablan muy poco de ella. Hasta una película le han sacado. Pero vamos a descubrir, y que sean las Escrituras, quién es esa figura de María Magdalena. Pero para descubrir esa figura de María Magdalena necesitamos indispensablemente, indiscutiblemente, hablar de la Virgen María, que de hecho tienen en común el nombre, María, el nombre. Vamos a ir teniendo ese. Y es precisamente el nombre y figura de María Magdalena el que tiene toda la sustancia. Pero primeramente vamos a ver la misión de la Virgen María en cuanto a la concepción, a la encarnación de Jesús en su matriz, en su vientre. Y para eso vamos a tomar de referencia la profecía de Isaías 7:14, la cual me voy a permitir leer. Dice, por tanto, la versión Reina Valera del 60, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Señal. Entonces, esta profecía apunta a una señal, no señales, señal. La Virgen, ¿cuál era la señal? La virginidad, la cual estuvo y está siempre en los designios de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por tanto, no se puede decir que esto fue un presagio o que fue algo así como un pálpito, algo que podría suceder o no podría suceder. Esto fue una profecía, fue algo determinante. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una particularidad, no se dice el nombre de la Virgen, pero sí se da el título del hijo. Su nombre se llamará Emmanuel. Fíjese que dice se llamará, o sea, habla de un tiempo futuro. Dicen algunos que fue unos 700 años antes de todo ese evento del nacimiento de Jesús, 700 años aproximadamente. Aquella profecía de Isaías 7:14
tiene su cumplimiento en el Evangelio de Lucas. Por eso hablábamos que no se trata de un presagio o de algo, sino de la profecía, de los designios de Dios. Todos aquellos que venimos al Evangelio debemos tener esta parte de lo que es el misterio de la verdad de Dios a través de la profecía. Entonces, la virginidad de María era la señal, una señal indiscutible, la Virgen. Por eso cuando el ángel viene, el ángel mensajero de Dios, y se le acerca a ella, a la Virgen María, ella le pregunta que cómo será eso, pues ella no conocía varón, no había tenido esa intimidad. Por tanto, era algo determinante la virginidad, de manera que no hubiese sombra ni duda para la paternidad de aquel hijo que nacería. También otro aspecto para señalar es que la profecía de Isaías no da el nombre de la Virgen. Y cuando el ángel se le presenta, tampoco le dice que tú te llamarás María, porque ya ella su nombre era María, o sea, ese era su nombre. Tampoco le dijo el ángel que que era llena de gracia, sino que halló gracia delante de los ojos de Dios. O sea, eso fue lo que halló María, gracia delante de los ojos de Dios. No tenía ninguna virtud especial. Su virginidad era el valor de esa señal. Recordemos, señal, no señales. Bueno, es posible que hubiesen otras vírgenes en ese tiempo, por eso el ángel le dijo muy favorecida. Entre todas las mujeres vírgenes, bueno, a ella fue la que Dios miró con esa gracia, o sea, halló gracia delante de Dios. Así como cada uno de nosotros hemos hallado gracia delante de Dios para acercarnos a este evangelio glorioso y maravilloso. Por eso Él le dijo, bendita tú entre las mujeres. Entre las mujeres, bueno, entre las mujeres vírgenes seguramente. Y le dice el ángel que va a tener un hijo, lo mismo que ya, el mismo lenguaje de Isaías 7:14, un hijo. Y le da su nombre, llamará su nombre Jesús. Cumplimiento de la profecía. Aquel Emmanuel ahora es Jesús, Dios con nosotros, Jesús hombre, entre los hombres. Jesús hombre entre los hombres. Y le dice que este será grande y será llamado Hijo de María. No, Hijo de el Altísimo. Esto es importantísimo. No le dijo, será tu hijo María, no, le dijo, será llamado Hijo del Altísimo. Por lo cual también, mire cómo señala esto la Escritura, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Miren qué claridad tiene la Escritura en esta parte. Será llamado Hijo de Dios. Por esto la señal de virginidad en aquella mujer, en este caso María, era determinante. Porque este es el sello de la paternidad del Padre en su Hijo. Su divinidad. No tenía que haber sombras, no debía haber dudas, absolutamente. Entonces aquí es donde la iglesia, donde el creyente, donde aquel que se acerca a Dios debe tener esa parte, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El evangelio es así, esto es cuestión de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En síntesis, con el nacimiento de Jesús, Dios puso fin a la misión de María la Virgen. Su propósito con ella terminó. Y es oportuno decir dos cosas. Una, que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios. Y María no era la excepción, no estaba excluida, por cuanto todos pecaron. Otro aspecto muy para señalar es que no se puede decir los hermanos de Jesús, porque Jesús fue engendrado en el vientre de María, en su matriz, por obra del Espíritu Santo. Esto es determinante. Luego ya María siguió su vida con José. Recordemos que ella estaba desposada con José. Siguió su vida con José y tuvo sus hijos. Ya ella llegó a tener esa vida de hogar que no es deshonra. No es deshonra. O sea, Dios cumplió el propósito. O sea, la misión de María terminó con el nacimiento de Jesús. Ahí terminó esa misión. Ahora bien, al terminar la misión de María, queda ese nombre y esa figura de ella con un peso en la historia de la humanidad, con un peso muy alto en la historia de la humanidad. Y Jesús no sería indiferente a esto. Filipenses 2, 9, 10 dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dejémoslo ahí. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recordemos que ese nombre de María ya tenía un peso en la historia de la humanidad. El Evangelio encierra, ya lo dijimos, este misterio de fe, de certeza, de convicción, también de nuestro sentido común, de nuestra racionalidad. Hebreos 12, 2, 1 dice, Hebreos 12, 1 y 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Luego Jesús es el único mediador, el único intermediario entre Dios y los hombres, para todo, nuestra salvación y todo pedido, toda petición. Entonces ahora tenemos la parte de los nombres en las Escrituras. Los nombres en las Escrituras tienen un significado, tienen, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, cuentan historias, hablan del carácter, mensajes, etc. Esto es algo que es que lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los nombres tienen esa referencia, ese mensaje, hablan. Y, por ejemplo, podemos dar un ejemplo: Moisés le cambió el nombre a Oseas por Josué. Ya sabemos el significado. Le cambió su nombre. Luego, Jesús, aquel discípulo Leví, le puso Mateo. Le cambió el nombre de Mateo. O sea, era un mensaje decir que ya ese nombre de Leví que tenía que ver referencia con el sacerdocio levítico. Ya ese sacerdocio había terminado. Ahora Jesús, el gran sumo sacerdote. Entonces ahí estaba dando un mensaje de que ese sacerdocio había terminado. Y hay otro nombre que es importante traerlo. Está María, la hermana de Moisés, la cual tiene una historia y fue al rebelarse contra Moisés, que al rebelarse contra Moisés se estaba rebelando contra el mismo Dios, porque la ley de Moisés fue el mismo Dios que se la dio. Entonces, mírense cómo este nombre tiene esta historia ahí, esta referencia de esta rebeldía en contra de Moisés. Y recordemos que ella fue sacada fuera del campamento por 7 días.
7 días para ser purificada. O sea, el número 7, símbolo de la plenitud y de la presencia de Dios. Entonces esto nos va a traer a armonizar, a encontrar esa similitud que aquí ya comenzamos a ver el nombre de María Magdalena. Traemos esa similitud al nombre de María Magdalena, la cual Jesús echó de ella 7 demonios. No fueron 7 espíritus malos, fueron 7 demonios. Y el número 7, como ya lo vimos, no habla de cantidad, que fueron saliendo 1, 2, 3, no, etcétera. No. El número 7 habla de la presencia de Dios, de esa purificación. Recordemos el nombre. Ese nombre va a tener esta referencia y esta importancia, por lo cual Jesús no fue indiferente a este nombre. Entonces, ya dijimos que Jesús, y lo volvemos a decir, no fue indiferente a este nombre de María, por este peso que este nombre tenía en la historia de la humanidad. Y Jesús debía evitar que este nombre de María, la Virgen, fuera tropezadero para la humanidad. Bueno, levantando el nombre, personificándolo y haciendo de este nombre pues un Dios, como en efecto hoy día lo vemos. Dioses que se levantan, y recordemos en la historia de Jonás, cuando Jonás se fue, que huía de la presencia de Dios, dice que se levantó esa tormenta y vinieron los marineros, y dice que cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. O sea que desde tiempos remotos esto es muy señalado, los dioses, y los está señalando como esos dioses que se rebelan contra la deidad, contra el mismo Dios. Por eso lo llaman demonios, porque se rebelan contra la deidad, tratan de usurpar la deidad y divinidad de Dios. ¿Qué encontramos en María Magdalena? Hubo muchas Marías. Había la escritura, ahí en los evangelios encontramos muchas Marías. Estas Marías todas tenían una particularidad. Eran de María, la madre de Jacobo, María, la madre de Salomé, María XXY. Pero María Magdalena era sin genealogía. María Magdalena no era hija de, no era mujer de, no era hermana de, no era prima de. Ella no tenía ese de. Se llamaba María Magdalena. Maravilloso. Es María Magdalena, luego la vemos en Lucas 8, 1 al 3. Y ahí se le certifica su nombre, María Magdalena, de la cual Jesús echó fuera 7 demonios. Ya dijimos que no se trataba de cantidad. Y ahí mismo, en el Evangelio de Lucas, ahí podemos constatar que ahí habla de espíritus malos y de demonios. Establece esa diferencia. Habla de espíritus malos y de demonios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los 7 espíritus. Eso lo vemos allá en Apocalipsis, por allá en Apocalipsis 3. Es el Dios de los 7 espíritus. Entonces, estos no eran espíritus malos, eran demonios. 7 demonios. O sea, como decir Dios tomando autoridad, ahí estaba la presencia de Dios tomando autoridad en ese nombre que se levantaría como esa potestad, como ese Dios María, con lo que hemos hablado de ese peso de historia que había. Imagínense,
en ella se engendró, en ella fue engendrado por el Espíritu Santo, pero fue en su vientre, en su matriz. Así que había un peso de historia, en la historia de la humanidad. Y esto sería tropezadero. Esto sería un tropezadero para la humanidad, levantándose, como ya hemos dicho, como un Dios. Así que vamos a mirar que a veces no tenemos como esta claridad. Y yo pienso que es tan sencillo, no necesitamos de mucha teología, sino que la misma Escritura nos muestra. En el Evangelio de Lucas nos habla de los espíritus malos y los demonios. Y Jesús echó fuera 7 demonios, o sea, tomando autoridad sobre ese nombre que se levantaría como un Dios. Entonces lo tomó bajo su autoridad, como ya lo vimos antes, que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Por tanto, esto era algo definitivo en ejercer esta autoridad sobre ese nombre. Y como ya lo vimos, ¿verdad? Antes, cuando los marineros, en el caso de Jonás, cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. ¿Dónde nos vamos a ubicar ahora? ¿Cuál va a ser el enfoque de este contenido para ayudarnos a esclarecer y para nosotros estar en esa verdad? Jesús dijo que la verdad nos haría libres, y para no estar como siguiendo o dejándonos llevar por filosofías o por argumentos, como ya lo dijimos, o por comentarios. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia de que María Magdalena es una figura determinante, y que esa es una figura que ya lo vamos a ver, que es maravilloso, que es una figura, es un cuadro de la misma iglesia. Te voy a decir, no, esto no puede ser. Bueno, los evangelios los 4 evangelios dan esa evidencia de cómo María Magdalena aparece en los 3 momentos cumbres, en los 3 momentos trascendentes de Jesús, como fue en la cruz, en la crucifixión, María Magdalena. En su sepultura, en el sepulcro, ahí estaba María Magdalena. Y en su resurrección, que fue a la primera que le apareció. Mientras que el nombre de María, la Virgen, como Madre de Dios, o como ni siquiera es nombrada. Eso lo podemos constatar. Yo le voy a dejar los textos donde cada uno de ustedes puede constatar cómo esta evidencia de que María Magdalena es esa figura de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como lo dice Efesios, el texto que ya vimos, Efesios 2. Ahí, si ustedes se van ahí a ese texto, encontramos cómo la iglesia tiene esa relevancia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Dónde podemos encontrar esa evidencia? De los momentos trascendentales, de 3 momentos trascendentales en la vida de Jesús. Ya lo dijimos, la crucifixión, en el sepulcro y la resurrección. Mateo 27, 55, 56. Mateo 28. Marcos 15. Marcos 16. Lucas 24. Juan 19. Juan 20. En estos 4 evangelios se puede constatar la evidencia de que María Magdalena, aquella María Magdalena es hoy el presente, hoy es la iglesia que está llamada. Fíjense que Jesús no se le apareció a sus discípulos, o a Pedro, los discípulos, no, se le apareció a su iglesia,
porque en la iglesia es el cuerpo de Cristo, en la iglesia están los discípulos. Todos los que llegamos a Cristo, ahí estamos y somos aquellos discípulos, ya sean hombres o mujeres. Entonces está esa parte tan importante ahí, donde donde la misma Escritura nos da esa evidencia, y donde la iglesia, cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, está llamado a dar fe de esa verdad, de que Jesús fue crucificado en la cruz, de que Jesús fue sepultado, pero que al tercer día se le apareció a María Magdalena, su iglesia llena de su iglesia, que es la que se puede levantar a dar ese testimonio vivo, y su iglesia que él mismo levantó, para que fuera aquella que hablara de su gloria, para aquella iglesia que mostrara que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y no el Hijo de María. Bueno, Jesús es el Hijo de María, porque esta fue la parte humana, por eso Él se encarnó, pero no la Madre de Dios, porque en esta parte de pronto Jesús fue hijo de María, pero no la Madre de Dios. Así que Jesús es ese santo ser que se engendró en el vientre de María, Hijo de Dios, y que hoy día es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y por tanto María no es la Madre de Dios. Y María Magdalena tiene toda una gloria, como es la iglesia, ser el cuerpo de Cristo, la esposa, esa mujer que Él mismo levantó, dándole testimonio de que hablara y testificara de su gran poder y su maravillosa obra. Nos vemos en otra oportunidad.